Ya, se está grabando. Ahora sí, voy a empezar a compartir pantalla y empecemos con los ejercicios que tenemos que resolver. Muy bien, este va a ser nuestro primer ejercicio. En la anterior clase hemos resolvido ejercicios en los que, a ver, ahí se ve mejor. No, aquí está mejor. Ya. Hemos resuelto ejercicios en los que solo teníamos que hallar datos simples y creo que hemos utilizado cuerda, una polea. Entonces, las fuerzas principales, como les había dicho, que iban a ser la tensión. En este caso, acá hay una masa. em, Iba a ser la tensión y la fuerza de fricción. Y los pesos, el peso ya sea en X o en Y cuando había un ángulo. Ahora, este ejercicio, para resolverlo, lo primero que tenemos que analizar es los ángulos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, lo que hicimos en la anterior clase, diagrama de cuerpo libre, pero vamos a analizar lo que yo les voy a remarcar, ¿ya? Vamos a analizar esto. Este punto une a las tres cuerdas, ¿no? Entonces analizamos ese punto y vemos qué es lo que hay em, en cada uno de esos puntos. Hacia este lado hay una tensión T2. Hacia este otro lado hay una tensión T1, aunque no es ese su ángulo, más o menos es ahí, ¿ya? Hay una tensión T1 y el peso está yendo hacia abajo. Y dice que la masa es de 20 kilogramos, entonces el peso es masa por gravedad. La gravedad la conocemos de siempre. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Teníamos dos formas, ¿no? No sé si recuerdan. La una era mediante la ley de seno, porque miren, son tres fuerzas. Ah, me olvidaba otra cosa, los ángulos. Primero hacemos nuestro diagrama, luego vemos nuestros ángulos. Para la tensión 1, su ángulo aquí arriba era 60. ¿Dónde se repite este ángulo? Aquí. Lo mismo para la tensión 2, su ángulo de 30 está aquí arriba. ¿Dónde se repite? Aquí. Ahora, hay dos formas de resolverlo este ejercicio. Escogen la ley de seno o por vectores. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos, ustedes díganme cuál Con ley de seno. parece mejor. Ley de seno, ¿ya? Entonces, con ley de seno, nosotros tenemos que conocer todos los ángulos, ¿no es cierto? Ahora vamos a irnos a la siguiente página y como hemos decidido resolverlo con la ley de seno, entonces ponemos aquí nuestros tres vectores. Esta era tensión 1 y esta es la tensión 2. Este va a ser el peso. Aquí era 60 y aquí se supone que hay 90. ¿Cuánto tendría que haber en total? 150. A ver, ya. Entonces a este lado el total va a ser 150.
Si aquí hay 30, aquí hay 90, 30 más 90 va a ser 120. Ahora, lo que sobre va a ser para este lado. ¿Cómo sé qué es lo que sobra? Bueno, lo voy a partir aquí y digo, 90 tendría que haber aquí. ¿Cuánto le falta para 90? 30. ¿Cuánto le falta al 30 para los 90? 60. Aquí hay 60 y aquí hay 30. 30 más 60, 90. Ya tengo todos los ángulos. Ah, me falta multiplicar esto de aquí. Masa por gravedad. ¿Cuánto va a ser el peso? Muy bien, díganme por favor, ¿cuánto va a ser el peso? Acá tendríamos la masa era de 20 kilogramos y la gravedad de 9,8. ¿Cuánto sale eso, por favor? 196. 196 clavados, ¿no? Sí. Ya. Entonces me queda 196 newtons. Muy bien. Yo ya tengo el peso y solo necesito eso, nada más. Tengo 3 fuerzas, tengo todos los ángulos completos de cada uno. Ahora voy a decir peso sobre. ¿Cuánto sería para el peso su ángulo? Tiene que ser el opuesto. Recuerden siempre eso. Este es el peso y su opuesto va a ser 90. Aquí. Igual. Ahora vamos a la tensión 2 o a cualquiera de las demás tensiones. A ver. Tensión 1 sobre. ¿Cuánto es el ángulo de la tensión 1? 120. Entonces pongo seno de 120. Listo. Hasta aquí solo necesito esto para poder hallar la tensión 1. Lo único que tengo que hacer es despejar la tensión 1. Este seno de 120 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y me va a quedar, un momento, lo voy a separar esto de aquí, ¿ya? Así. Y me va a quedar tensión 1 igual a W por seno de 120, todo esto sobre seno de 90. ¿A cuánto va a ser igual la tensión 1? Si W vale 196 por seno de 120 dividido entre seno de 90. ¿Quién estaba con su calculadora en ese momento? 169.7 me sale. ¿Ya? 169 punto, 7. ya, 169.7 newton. Listo, ya tengo la tensión 1. Hago exactamente lo mismo para la tensión 2. Digo, W, a ver, digo, W sobre seno de 90, o puedo hacerlo incluso al revés. No hay ningún cambio. Si digo tensión 2 sobre seno, el ángulo opuesto de la tensión 2 es 150 sobre seno de 150. Esto va a ser igual a W sobre seno de 90. De aquí, la tensión 2 va a ser igual a W por seno de 150 y
seno de 190 pasa a dividir, ¿no? O se queda dividiendo, pero seno de, seno de 90 es 1, ¿ya? Esto es de ángulos notables. El coseno de 0 es 1 y el seno de 90 también es 1, ¿ya? Por favor, entonces me dicen cuánto sale la tensión 2. 98. 98 98. clavados, ¿no? Ya, Sí. 98 newtons. Y listo. Ya hemos hallado tensión 1 y tensión 2 del problema. Creo que no hay ninguna duda sobre este ejercicio, ¿no? Ya lo hemos visto antes de entrar a este tema y ahora creo que ya es mucho más sencillo saber que tenemos que hallar el ángulo total. Primero, estos ángulos de acá, donde se repiten. Luego, los ángulos totales. Una vez que tengo los ángulos totales, solo pongo la fuerza encima, el ángulo abajo, fuerza encima, ángulo abajo. Igualo y despejo. ¿Quedó claro o tienen dudas en este ejercicio? No, profe, ninguna. Por mi parte, ninguna. Un Ya. poco. Es el ejercicio más simple que van a ver ustedes, ya sea en la universidad o en cualquier libro de física. Y es el que más entra, no sé por qué entra en casi todos los exámenes. ¿Ya? Esto de acá. Un sistema así, parecidísimo, o incluso el siguiente ejercicio que vamos a hacer es igual. Este de aquí. Quieren resolverlo pero ya hemos aprendido a resolver estos ejercicios de la forma de la ley de senos, ¿no? Ahora resolvamos este mediante vectores. ¿Les parece? Sí. Ya. Muy bien. Ahora, si no hay ninguna duda del anterior ejercicio, porque la ley de senos es muy sencilla de aplicar, solo se aplica, recuerden, solo se aplica para 3 vectores la ley de seno. Entonces, ¿cómo vamos a empezar con este ejercicio? Ya no podemos hacer un diagrama de cuerpo libre a partir de aquí. Básicamente, tenemos que notar hacia dónde van las tensiones y sus ángulos, una vez más. Hacemos un diagrama de cuerpo, así, desde ese punto, solo que ahora, como ya no vamos a notar los ángulos totales, tenemos que definir el eje Y y el eje X. Y tomando en cuenta este ángulo de acá, el de 53. Si ese ángulo de 53 grados está aquí arriba, ¿dónde se va a repetir? Aquí. ¿Por qué es lo que se repite ahí? Se los vuelvo a decir, por la ley de la Z. Si hay un ángulo alfa aquí, ese ángulo se repite aquí. ¿Ya? Una vez que yo ya tengo mis ángulos, este tiene un ángulo de 180, ¿no? Aquí. Ahora, el peso hacia abajo y la tensión 2 hacia arriba. Anotamos. Y W. Tengo mi ángulo y lo primero que digo para resolver por el método de vectores es que si yo tengo un vector con un ángulo, automáticamente tengo que saber que ese vector tiene coordenadas en X, T2 de X, y tiene
T2 de Y. Ahora, si hay T2 de X y T2 de Y, tengo que recordar la fórmula para los vectores. Y creo que no era muy difícil. Era para X, nosotros usábamos coseno. Y para Y, nosotros usábamos seno. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Empiezo siempre con el eje Y, como les había dicho en la anterior clase. ¿Qué fuerzas hay en el eje Y? Este es mi eje Y, ¿no? El que va a estar con rojo. Hay el peso hacia abajo y la tensión 2 en Y hacia arriba. Entonces pongo T2 de Y como positiva y el peso como negativo. Todo esto igual a 0. De aquí el peso va a pasar al otro lado a sumar y me queda tensión 2 en Y va a ser igual al peso. Tensión 2 de Y es tensión 2, es la tensión, el vector, por, si es Y, entonces es seno de su ángulo. Seno de 53. Todo esto igual al peso, que es masa por gravedad. ¿Se entendió de dónde salen todas las fuerzas en el eje Y y cómo sale la tensión 2, no es cierto? Aquí. Perdón, pero ¿de dónde había salido el seno de 53? Ya. Cuando nosotros tenemos un vector con un ángulo, automáticamente pensamos que tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Al momento de separar las fuerzas, como aquí lo he puesto, sumatoria de fuerzas solo en Y, entonces la fuerza que nosotros colocamos en esta suma, aquí, tiene que ser sí o sí esta de acá, la que actúa solo en Y. ¿Ya? No puedo poner a la tensión 2, sino pongo tensión 2 en Y. Ahora, si recuerdan el curso de vectores que hemos hecho hace 2 semanas atrás, hemos visto que todos los vectores tienen componentes y para hallar esas componentes, nosotros multiplicábamos por el ángulo al vector, al tamaño del vector. Entonces, si digo tensión 2 de y yo para Y sé que tengo que utilizar el seno, entonces digo T2 de Y, no, T2 por seno del ángulo. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya. Una vez que yo ya he separado la tensión 2 en Y, lo único que tengo que hacer ahora es despejar la tensión 2. Esta es solo una componente, recuerden. La tensión, cuando yo digo T2 de Y, es solo una componente que me va a llevar a la tensión principal. ¿Ya? Ahora, de aquí tengo que despejarlo y pongo tensión 2 igual. Si seno aquí está multiplicando, va a pasar a dividir y me va a quedar masa por gravedad. Todo esto dividido entre seno de 53. Tensión 2 igual. Tengo la masa que es 4 kilogramos, tengo la gravedad que es 9,8 y tengo el ángulo. ¿Cuánto sale la tensión 2?
49.08. Muy bien. 49,08, ¿no? Mejor Sí, entonces lo redondeamos y ponemos 49,1. Su unidad es el newton. No se van a olvidar de eso. ¿Listo? Ya tengo la tensión 2. Ahora, la pregunta siempre es hallar la tensión 2 y la tensión 1, ¿no? Entonces, ya tenemos la tensión 2, ahora nos falta la tensión 1. ¿Qué es lo que no hemos analizado? Miren, es el eje X. Entonces, lo siguiente que decimos es sumatoria de fuerzas en el eje X, todo esto igual a 0. Ahora, ¿por qué es igual a 0? Porque tiene que estar en equilibrio. Muy bien. Ahora, veamos qué fuerzas actúan en el eje X. Actúa la tensión 1 y actúa la tensión 2, pero en X. Entonces, cualquiera de las dos va a ser la positiva y cualquiera es la negativa, ¿ya? Porque simplemente son opuestas, entonces esta puede ser positiva o esta, pero la otra sí o sí tiene que ser negativa. Yo voy a llamar a la tensión 1 positiva menos la tensión 2 en X que sea negativa. Todo esto igual a 0. De aquí, mi incógnita está súper clara. Es la tensión 1 igual a la tensión 2 en X. Ah, pero ¿qué es la tensión 2 en X? Esto es tensión 1 igual a la tensión 2 por coseno del ángulo, que es 53. Y listo, ya tengo la tensión 1. ¿Cuánto era la tensión 2? 49,1. Todo esto por coseno, a ver, coseno de 53. ¿Cuánto es la tensión 1? 29,4. Muy bien. 29,4 newton. Ahora miren, hemos utilizado casi el mismo espacio que para este ejercicio, ¿no? Solo que para la ley de seno es más directo la fórmula. Y para la forma de vectores hay que analizarlo, cuáles son en X, cuáles son en y despejarlo. Aún así, miren, solo hemos hecho este recorrido, este y este otro. ¿Se entendió este ejercicio con vectores? ¿O todavía tienen dudas con esto? La T2 de X o la tensión de Y. Vamos, revísenlo. Si se entendió todo claro, pasamos al siguiente ejercicio. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. sí, está bien. ¿Sí? Ya. Ahora, el siguiente ejercicio quiero que ustedes lo vean y me digan qué es lo que hay que hacer. ¿Ya? Ahora ustedes me van a decir a mí qué es lo que hay que hacer. ¿Ya? Este es el siguiente ejercicio. Hallar las reacciones. Y creo que se los di la primera clase cuando les estaba explicando de la fuerza. Les di este ejercicio así como un pantallazo.
dice la pregunta, hallar las reacciones. Recuerden, en cada punto hay una reacción, ¿ya? Ahorita lo voy a marcar con rojo para que lo vean. En cada punto aquí hay una reacción, ¿ya? Porque la ley de acción y reacción. Y el peso siempre va hacia abajo. Y me dice que el peso es de 600 newton. Más o menos tiene una masa de unos 59 kilogramos. Ahora, díganme qué es lo que hago. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Los ángulos o extensiones. Ya, pero no puedo poner los ángulos si no tengo mi diagrama. Entonces, lo primero que Entonces, tengo el que hacer diagrama. es, lo primero que tengo que hacer es diagrama. ¿Desde dónde voy a partir el diagrama? Desde aquí. Ya, desde el centro. Entonces, pongo mi centro y veo que la primera fuerza más obvia es el peso. Muy bien. Ahora, recuerden, donde hay X, hay una reacción. Ahora, aquí hay una reacción hacia allá. Esta va a ser mi primera reacción. Y está yendo sumamente horizontal. La voy a llamar R1. La segunda reacción está yendo hacia dónde? Hacia allá. ¿Por qué está yendo hacia allá esa reacción? Miren el plano inclinado este que se forma. Está así, ¿no? Y la piedra está apoyando justo aquí. Recuerden que las reacciones o la normal siempre es perpendicular, lo que significa que va a tener esta forma y aquí va a tener 90 grados con el piso. ¿Sí? Es por eso que la reacción 2 tiene esa dirección. La pregunta es, ahora sí, ¿qué ángulo tiene la reacción 2? Este ángulo de aquí. ¿Cómo resuelvo ese pequeño detalle? Ese 30 aplica en algo. Claro, ese 30 sí nos es útil. La pregunta es, ¿cómo lo voy a utilizar? Y yo se los dije en una clase, ¿qué es lo que yo hacía y tiene el valor de un número? Yo le decía, la ley de tantos, le dije. Y les expliqué eso para el tema de peso en Y y peso en X. Ya. Lo Eso que es en vamos a hacer diferencia de entonces, vectores. no, eso era en fuerza. Ahora, enseguida Ah, lo van a ver entonces, ¿ya? Lo que yo hacía era esto y colocaba un segundo plano, así. ¿Se acuerdan? Y yo le decía, esta es la regla del 8, les dije. Y les va a ser súper útil a la hora de que ustedes no sepan dónde va el ángulo, les dije. Así. Miren, ahora esto de acá se ha dividido en 8 partes. Es como una pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. 8 partes y la pregunta es, yo necesito el ángulo que va aquí. Veo mi gráfico, veo este otro gráfico. Ahora ustedes díganme dónde se repite este ángulo, dónde se ve que hay un parecido en alguna de estas formas. ¿Dónde está este ángulo? Esta no, ¿eh? Aquí. Miren, es la misma forma que esta de acá. Solo que aquí obviamente se ve un poco más ancho, ¿no? Pero es la misma forma, es la misma caída, así.
Entonces yo digo, si aquí se repite el ángulo, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no y aquí sí. ¿Me dejo entender cómo funciona esa regla? Sí. Sí, Sí, no, ¿verdad? Ya. Entonces, a la hora de que ustedes no sepan cómo hallar el ángulo de su vector, busquen el ángulo que conocen aquí en el dibujo, lo parten en 8 todo, según los vectores que ustedes tengan, y buscan el ángulo que conocen aquí, en cada una de estas partes. Encuentran ese ángulo que conocen y empiezan desde ahí. A la derecha o a la izquierda, no importa. Aquí sí, aquí no. Aquí sí, aquí no. Es como que me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y van a hallar lo que ustedes necesitan. Como nosotros ya sabemos que donde he marcado es 30, aquí están los 30 grados. Sencilla, ya no tengo más duda. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Vamos, vamos, piensen, piensen, tienen que ayudarme. Después de hacer el diagrama, encontrar los otros ángulos ya, o el valor de los dependiendo. ángulos. Ahora vamos a resolverlo por ley de seno o por vectores. Creo que por ley de escena es más fácil. Creo. ¿No Ah, ven? no, se necesitan dos ángulos. Sí, bien pensado. Ley de vectores, entonces. O por vectores. Pero veamos si tenemos todos los ángulos. Si aquí es 30, ¿cuánto faltaría aquí? 60, ¿no? Sí. Aquí hay 90, aquí hay 90 y aquí también hay 90. Creo que tenemos todos los ángulos para hacer la ley de seno. Entonces ley de seno. ¿Eso se aplica? Sí, vamos a aplicar la ley de seno. Si vamos a aplicar la ley de seno, hallemos los ángulos totales. El total que va de aquí a aquí, el total que viene de aquí a aquí, y este de acá que tiene 90, ¿no? Ya. ¿Cuánto sería el total desde aquí hasta aquí? 90 más 60, 150. ya, 150. Ya tengo uno, ya tengo otro que es acá, el de 90. Recuerden, el ángulo tiene que ser de un vector a otro, ¿ya? 30 más 90, 120. 120. Perfecto, tengo los tres ángulos. Ahora solo tengo que aplicar la ley de seno para cualquiera. ¿Cuál es el dato que conozco? W. Entonces, el W tiene que ir sí o sí primero y luego tiene que ir R1 o R2. A ver, W sobre seno de, ¿cuánto es el ángulo de W? 150. Ya, muy bien, 150. Ahora, R1 o R2. R1. R1 sobre seno de, ¿cuánto es el ángulo de R1? 120, creo. 120. Ya, no tienen que dudarlo con eso. Siempre es el opuesto, ¿ya? No los que están al lado, sino el opuesto.
¿Cuál es el que está opuesto a W? 150. Opuesto a R1, bueno, es el de 120, no hay más. Y para R2 va a ser 90. 120. De aquí despejo R1. R1 va a ser igual a seno de 120. Uy, muy grande. De 120 por W. Todo esto sobre 150. Creo que ya está muy abajo lo que lo hice. Pero bueno. ¿Cuánto es W? 600. Multiplícanlo por favor. Y veamos cuánto nos sale R1. ¿Cuánto es R1? Menos 519,61. Menos Sí, me salió menos. seno de 120 sobre seno de 150. Sí. Me salió a mí 1039.2. Positivo. Sí. Ya a ver, confirme. ¿Alguien más confirme? Están entre esos dos valores. No pueden haber fuerzas negativas, por cierto. ¿Ya? A menos que nos hayamos equivocado en el sentido de la fuerza. Pero en la ley de senos no hay cómo equivocarse en el sentido de la fuerza. Así que no puede haber un resultado negativo. A mí igual me salió 1039.2. Entonces, ese es el valor Sí, yo lo correcto. copié mal, me acabo de fijar. Ahí, ya. ¿1000 cuánto? 1039.2. 1039,2. Esta es la reacción 1. Ya, muy bien. Entonces, ya saben, en caso de que tengan que resolver un examen o les toque resolver un ejercicio y el resultado les sale ya sea una aceleración, ya sea una fuerza negativa, o es que cambió de sentido, o sea, pusieron mal el sentido en el ejercicio, o están mal los resultados que ustedes colocaron en la calculadora. ¿Ya? Tomen mucho en cuenta eso. No existen fuerzas negativas. Puede que sea en otro sentido la fuerza, pero ustedes tienen que analizar su dibujo. Si la fuerza que ustedes han colocado está bien, está en ese sentido, entonces su resultado es el que está mal. ¿Ya? Me pasó eso a mí en un examen, por eso se los decía. No existen fuerzas negativas, yo le decía a mi docente, pero me salió negativo, existe esta fuerza, le decía, y incluso me discutí con él, y resultó que yo puse mal el sentido de mi fuerza, entonces era una de dos, o estaba mal lo que yo hacía, el valor estaba bien, pero el sentido de mi fuerza estaba incorrecto. ¿Ya? Ahora hallemos la reacción 2. W sobre. ¿Cuánto es el ángulo de W? 150. Seno de 150 igual a R2 sobre seno de 90. Para ahorrarnos tiempo, ¿qué habíamos dicho que es el seno de 90? 1.
Por lo tanto, esto va a ser R2 igual al peso sobre seno de 150. Directamente. Igual. El peso es de 600. Todo esto dividido entre seno de 150. ¿Cuánto sale, por favor? 1200. 1200. Muy bien. Cabalito. Ya. Entonces, si hay un peso de 600 newtons apoyado, noten que las reacciones son mucho mayores que el peso. ¿Ya? Esto porque al estar en esta posición la piedra o el objeto, de por sí se necesita mucha más fuerza para ganarle al peso del objeto y que esto no se desmorone, o sea, que esto no caiga. ¿Ya? ¿Se entendió este ejemplo? Las reacciones. Sí, sí se entendió. ¿Nadie tiene ninguna duda? Profe, Mauricio, ¿entraste tarde, no, Mauricio? sí, iba a disculpar, profe. Estaba haciendo algunas cosas. Ya está bien, no hay ningún problema. Primeramente, buenos días a todos. Tengo una consulta, bueno, duda prácticamente. Ya. ¿Será que me puede decir los pasos? O sea, para saber qué es lo que se va haciendo primeramente, al momento de hacer Ya, este ejercicio. Por favor. ya, a la hora de resolver, bueno, es que este ejercicio tenían que resolverlo ustedes, ¿no? Decirme ustedes qué es lo que tengo que hacer y todo. Entonces, em, el primer paso que nosotros hacemos en estos ejercicios es el diagrama, el de acá. Una vez que yo tengo mi diagrama, defino mi ángulo. Como hemos aprendido a hallar el ángulo de 30 grados con la ley del 8, o la ley de la pizza, o como ustedes quieran llamarlo, tienen que partirlo en 8. Una vez que ustedes lo parten en 8, encuentran su ángulo donde se repite, y una vez que tienen eso ustedes, definen si lo van a resolver por la ley de seno o por vectores, como hemos visto en el anterior caso. Este es el método de vectores, utilizando coseno para X y seno para Y. Así. O utilizando la ley de seno, que es simplemente igualar. Ahora que ustedes conocen los dos métodos, para cualquiera de estos ejercicios que ustedes vean, ya sea este otro o este ejercicio, estoy completamente seguro que todos ustedes van a escoger ley de seno. Ahora, tienen que darse o pensar muy bien qué método les ha enseñado su docente o profesor para saber si realmente les va a hacer valer el ejercicio que ustedes resuelvan o no. ¿Ya? O si quieren, incluso preguntarle, decirle, ¿lo puedo resolver por ley de seno? Y si te dice que claro, no hay ningún problema, resuélvanlo como ustedes vean. Entonces ya, lo resuelven por ley de seno. Y ya ven que ustedes que es mucho más fácil, ¿no? Tengo mi dibujo, mi ejercicio, tengo mi gráfico, tengo mis ángulos, defino por ley de senos, entonces la fuerza y abajo el ángulo, la fuerza y el ángulo. Los igualo, despejo mi incógnita, que en este caso era la reacción 1, listo. Me voy a la siguiente fuerza que tengo que hallar. Tengo el peso, que es el más conocido, y es el dato que me han dado. Tengo el ángulo,
la fuerza incógnita y el ángulo. Seno de 90 es 1. Entonces, ya no hay nada. Si esto pasa a multiplicar, va a ser simplemente 1. No me afecta en nada. Pongo directamente R2 igual al peso sobre seno del ángulo, divido y listo. Muy sencillo. Ahora, habrán notado que la ley de seno se puede utilizar solo cuando hay 3 y cuando son ejercicios ya sea con reacciones o ejercicios que tienen que ver con cuerdas, ¿ya? Para el siguiente ejercicio que vamos a resolver, ya no vamos a poder aplicar la ley de seno. ¿Estamos bien? Sí, ¿Sí? Ya. ¿Alguien más que quiera decir algo o que tenga alguna duda? Mauricio, espero que se haya entendido lo que te expliqué. De todos modos, te voy a mandar un mensaje más tarde para darte un repaso de, como a veces entras tarde, entonces darte un repaso, ¿ya? Ya, profe, está bien. Profe, tengo una consultita antes. ¿Ya? ¿Se puede empezar, siempre se empieza con R1 cuando se va a hacer la ley de seno? No, se puede empezar con cualquiera de las fuerzas, ¿ya? Pero en este caso es mejor ir en orden, ¿no? R1 y R2. Es de acuerdo a cómo lo nombramos nosotros a la fuerza, ¿ya? Ah, ya, ya. En todo caso, ustedes siempre escogen. Ya, está bien, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? Diego, Lisette, ¿alguien que tenga una duda? Octavio, Por mi parte, ¿no? ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio y me dicen, si lo ven complicado, me lo dicen ahora, ¿ya? El ejercicio es el siguiente. Se tiene un sistema que está en equilibrio, EQ, significa que la suma de las fuerzas es igual a 0. Ahora, dice la pregunta, el sistema está en equilibrio. La superficie tiene un coeficiente de fricción estático de 0,3. A pesa 25 kilogramos. La pregunta es, para que esto esté en equilibrio, ¿cuánto tiene que pesar B? O sea que tenemos que hallar la masa de B si el ángulo aquí es de 37 grados. ¿Se entendió el ejercicio? Más o menos, profe. Ya, está bien. ¿Lo ven difícil? No, no, profe. Ya. Si no lo ven difícil, entonces resolvámoslo, a ver, lo más rápido que se pueda. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tengo dos cuerpos? En el momento en el que yo tengo dos cuerpos, tengo que analizar o hacer un gráfico de los dos por separado, ¿ya? Porque es lo que les decía, a diferencia de este otro, no puedo hacerlo en uno solo. Ya no puedo aplicar ley de seno, como acá. Entonces, sí o sí, vectores. Primero, analicemos B. El diagrama para B es sencillo. Un punto, el peso, que sería W de B. Y hacia arriba, ¿qué es lo único que hay? Una tensión, porque hay una cuerda que lo está jalando. Tensión. ¿Por qué le pongo tensión y no tensión de B o tensión 1? Porque miren, es la misma cuerda que está sujetando A, entonces es la misma tensión. Este es mi diagrama para B. Listo. Ahora voy a hacer mi diagrama para A. Lo veo A y digo,
está un poco inclinado. El peso nunca cambia de sentido, pero si está todo esto inclinado y la tensión ahora está yendo hacia allá, ¿no? Tensión es la misma que la de aquí. Otra cosa, está apoyándose en el piso, lo que significa va a haber una normal. Ahora, veo el siguiente dato, dice que tiene fricción. Entonces, la fricción, ¿qué sentido va a tener? ¿Hacia allá o hacia la derecha? ¿Hacia dónde va a ser el sentido de mi fricción? Alguien que me diga, por favor, o que lo analice y lo piense. ¿Hacia la derecha? Ya. ¿Por qué tendría que ir hacia la derecha? Por fricción de dos, porque está apoyado. No sé. Ya. El objeto está siendo apoyado. ¿No ve? ¿Hacia dónde tiende a ir? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha. Así. ¿Por qué tiende a ir hacia la derecha? Por el peso en X que estoy anotando en este momento. Y el peso en Y, ¿no? Pero Y no se mueve de arriba a abajo, se mueve de derecha a izquierda. Entonces, miren, A pesa 25 kilogramos, entonces tiende a ir hacia abajo. Para que no vaya hacia abajo, la pregunta dice, ¿cuánto tiene que pesar B? Entonces se le pone un contrapeso y ahí se queda quieto A. Ahora, si A tiende a ir hacia abajo, entonces la fricción siempre es opuesta hacia donde está queriendo irse. Entonces, si el peso empuja hacia abajo, la fricción tiene que ir hacia arriba. Muy bien. Así. ¿Alguna duda sobre eso de la fricción estática? Pregúntenmelo ahora. Porque evidentemente yo voy a colocar fricción estática en el examen y en el práctico también. Profe, ¿por qué se va la fricción hacia ese lado? Se va hacia la izquierda o hacia arriba porque yo viendo el gráfico, viendo la pregunta en sí, me está dando 25. Me está dando que A es el dato. Si A es el dato, significa que A es el que está cayendo. Porque conocemos A. Ahora, ¿cuánto le vamos a poner de contrapeso a A? Es lo que tenemos que hallar. ¿Cuánto tiene que ser B para que A no se baje? Si A está bajando, está yendo hacia abajo, entonces, ¿cuánto? O sea, la fricción es opuesta al movimiento, ¿ya? Si A quiere irse hacia abajo, la fricción tiene que ir hacia el otro lado, hacia arriba. Es por eso que hemos decidido que la fricción va hacia arriba y no va hacia la derecha. Porque si la fricción va hacia la derecha, le estaría ayudando a A para que se baje. Y la pregunta no quiere que eso suceda, ¿no? Dice hallemos B para que A no se baje. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Muy bien. A ver. Entonces ya tengo, ¿qué otra fuerza actúa sobre A? Ninguna, ¿no? Miren, peso en X, el peso en Y, por el peso del principal, la normal, la tensión y la fricción. ¿Dónde está mi incógnita? Aquí. Mi incógnita está en W de B, porque esto es masa por gravedad.
Y miren, aquí está la masa que tengo que hallar. Una vez que yo defino mi incógnita, o sea, ya sé en cuál de mis dos gráficos está mi incógnita, busco cómo tengo que llegar aquí. Y miren, para llegar al peso, yo necesito conocer ¿qué? La tensión. Ahora, para conocer la tensión, ¿qué tengo que analizar yo? Tengo que analizar A. Ahora, para conocer la tensión en A, tengo que analizar yo el eje X. Y miren, aquí está la fricción en el eje X. Entonces tengo que analizar que todo el eje Y, esto y esto. Entonces, es por eso que lo primero que nosotros tenemos que hacer en cualquier ejercicio de estático dinámico es analizar el eje Y. Miren, desde Y inicia todo. Tengo la normal, ya puedo hallar la fricción. Si hallo la fricción, puedo hallar la tensión. Si hallo la tensión, hallo el peso en B. ¿Se entendió? Entonces, empecemos No, a la verdad resolver. me chipé. Ya, a ver, vamos paso a paso. Lo voy a poner con un número, ¿ya? Este va a ser el número 1, el principal. Aquí, esto es lo que tenemos que hallar, ¿no ve? Para hallar el número 1, nosotros tenemos que conocer la tensión, porque miren, está en el mismo gráfico. Entonces, la tensión es el número 2. Así. Ahora, ¿cómo voy a hallar la tensión? ¿Dónde más está la tensión? Aquí hay dos incógnitas, no se puede, ¿no? Entonces, tiene que venir de A. Aquí está. Entonces, este sería el 3. Ahora, la tensión, observen que está sobre el eje X. Aquí. ¿Y qué cosas hay sobre el eje X? Está la tensión, está la fricción y está este de acá, W de X. Entonces, una vez que yo halle, ¿cómo voy a hallar la tensión? Bueno, hallando la fricción. Entonces, este va a ser el 4. Ahora, ¿se acuerdan la fórmula de fricción? Fricción es igual a U, que ya lo tengo, 0,3, por la normal. Entonces, para hallar la fricción, tengo que hallar la normal. Este va a ser el paso número 5. Ahora, ¿por qué voy desde mi incógnita hasta lo último, lo último? Si no, no sabría de dónde viene. Ahora, a la hora de resolverlo, veo mis números 1, 2, 3, 4 y 5 y digo, tengo que empezar desde abajo. Desde el puesto número 5, subo al 4, paso al 3, del 3 al 2 y del 2 al 1. ¿Ahora sí se entendió? Sí, Sí, ¿no? Ya. ¿Seguro, seguro, no? sí, sí. Ya. ¿Alguien más que no haya entendido eso o sí se entendió? Ya. Muy bien. Sigamos. Ahora, recuerden las fórmulas que tenemos. Deben estar en sus apuntes. Fricción es U por la normal. Peso en X es igual a la masa por la gravedad por seno del ángulo, ¿sí? Y el peso en Y va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, ¿ya? No tienen que olvidarse esta fórmula. Siempre que ven un plano inclinado y hay un cuerpo aquí, automáticamente hay un peso en X y un peso en Y. Ahora, ¿qué es lo que primero que tendría que analizar? Es el eje Y, ¿no ve? El 5.
El 5 es la normal y la normal está sobre el eje Y. Entonces digo para A. Estoy analizando lo que es A, este objeto de aquí. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Todo esto igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y? La normal y el peso en Y. Entonces pongo normal menos W de Y. Esto igual a 0. Ahora, de aquí esto que está restando pasa a sumar y me queda simplemente normal igual a peso en Y. ¿Y qué era el peso en Y? Es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Masa por gravedad por coseno del ángulo. Es tita el ángulo, ¿no? Ya. Si yo tengo que la normal es igual a la masa por la gravedad, ¿cuánto es la masa? 25. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8. 25 por 9,8 por el coseno, sí es coseno, del ángulo que es 37 grados. Así. Y listo. ¿Cuánto me sale la normal? Alguien que me diga, por favor, ¿cuánto sale? 195 puntos. ¿Cuánto? 195.7 redondeando. Ya, 195,7. Muy bien. Miren. Entonces ya cumplí el paso 5, que es hallar la normal. Ahora tengo que irme al paso 4, que es la fricción. La fricción está sobre el eje X, entonces vamos a analizar fuerzas en X, ¿ya? Separamos. Digo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Hacia la derecha van a ir los positivos y hacia la izquierda los negativos. Y tengo el siguiente. El peso en X está yendo a la derecha. Miren, va hacia abajo. Entonces va a ser mi positivo. Peso en X positivo. Ahora los negativos, ¿cuáles son? La tensión y la fricción. Menos tensión y menos fricción. Todo esto igual a 0. Ahora, si yo tengo la normal que vale 195 y tengo U, ya puedo hallar la fricción. ¿No ve? U es 0,3, la normal es 195, entonces hallo la fuerza de fricción y ahora, si yo ya tengo la fuerza de fricción, tengo el peso en X, ¿qué tengo que hallar de aquí? La tensión. Entonces la tensión es lo que voy a despejar de esta fórmula. La tensión aquí está restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar y me va a quedar peso en X menos fricción, todo esto igual a la tensión. ¿Ya? Ahora miren, la tensión ya está aquí solita y es como si estuviera despejada. Ahora solo tengo que reemplazar estos datos. ¿Cuánto es el peso en X? El peso en X es masa por gravedad por seno del ángulo. Y me voy. Masa por gravedad por seno de 37 menos. ¿Cuánto es la fricción? Es U por la normal. Entonces voy a hacer U por la normal todo esto va a ser igual a ¿qué? A la tensión.
Ahora, solo tengo que reemplazar datos. La masa 25 por 9,8 por seno de 37 menos 0,3 por 195,7. Así. A todo esto va a ser igual a la tensión. ¿Cuánto sale la tensión al final? ¿Quién me lo puede multiplicar, por favor? A mí me salió 88.7 redondeando. 88. A ver, alguien que confirme, alguien más. Siempre tienen que confirmar, por cierto. A mí igual me salió eso. Ya. Entonces, 88. 88.7 redondeando. Ya. 88,7 redondeando. Todo esto es en newtons. ¿Ya? Ahora, si yo ya tengo la tensión en A, me paso a B. Analicemos B. ¿Qué hay en B? Solo hay fuerzas en el eje Y. Muy bien, digo, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en Y? La tensión y el peso. Cualquiera de las dos. W de B menos tensión, esto igual a 0. Ahora W de B va a ser igual a la tensión. ¿Qué era W? Era masa de B por la gravedad. Todo esto igual a la tensión. Y de aquí, miren, tengo que despejar la masa de B. Tensión sobre gravedad. ¿Cuánto sale la masa? Si la tensión es 88,7 y la gravedad 9,8. A ver. 88,7. Todo esto dividido entre 9,8. ¿No? ¿Cuánto sale la masa? 9,05. Ya. 9,05 kilogramos. Eso es lo que se necesita para que el bloque A no se caiga. Y miren, de 25 kilogramos, solo se necesitan 9 como contrapeso. ¿Ya? Por el ángulo inclinado. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda del ejercicio? Hemos ido paso por paso y aunque el gráfico aquí se ve un poco como que saturado, ¿no? Voy a borrar unas cuantas cosas, ¿ya? No, el A no puedo borrarlo. Ya, eso sería. A ver, ¿tienen alguna duda sobre este ejercicio? Porque va a entrar en su práctico uno parecido. ¿Ninguna?
Profe, ¿Sí? a mí en lo que me dificulta este ejercicio es encontrar la fórmula, Ya. encontrar eso Por eso, para ir su eso es desarrollo. algo, eso es algo que no tienen que encontrarlo, ¿ya? Siempre digo esto, no hay que encontrar una fórmula. Solo tienen que analizar qué fuerzas actúan y ustedes le ponen el sentido. Por ejemplo, para aquí, sumatoria de fuerzas en Y hemos dicho, ¿no? De A. Era de esto. ¿Qué fuerzas hay en A? Hacia arriba está la normal y hacia abajo estaba el peso. Entonces, una de estas va a ser la positiva hacia arriba y la otra va a ser negativa. Pongo normal positiva menos peso en Y igual a 0. Y de aquí, esto que está como restando pasa al otro lado como positivo. Mira, aquí está. Ya desaparece el 0 y este se viene a este lado, así, ¿no? Automáticamente la n se ha quedado sola y te queda como que normal va a ser igual al peso en y. Y nosotros ya sabemos que es el peso en y, acá tenemos su fórmula. Solo tenemos que reemplazar y listo. Así se hace con todos los análisis que ustedes digan, sumatoria de fuerza del cuerpo. Entonces solo tienen que poner el sentido y poner una por una y poner su signo. Por ejemplo, la normal es positiva. Ya no le pongo acá el más, pero se sobreentiende. Y luego, ¿qué signo tiene la otra fuerza? Negativo porque está yendo hacia abajo, entonces le pongo negativo. Lo mismo hago para las en X. Y lo mismo vuelvo a hacer acá para el otro objeto. No tienen que hallar ninguna fórmula. Ustedes solo tienen que analizar y en el momento de que analizan, ven qué es lo que ustedes no tienen en esta línea. ¿Qué es lo que yo no tenía aquí y no conocía? Era la normal. Entonces despejo la normal y la encuentro. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿O siguen como que todavía no lo entendieron este ejercicio? Porque podemos volver a hacer uno igual. Sí, profe, hagamos uno. ¿Alguien más? ¿Qué dicen los demás? Sí, estaría bien hacer otro más. Otro más parecido a este es este de acá. El número 9 sería este ejercicio que ustedes ven aquí. Y en este ejercicio hay que hallar el ángulo. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos? Sí, Muy bien. Solo que en este ejercicio solo hay un cuerpo, ¿ya? Y nuestra incógnita ahora es el ángulo. No hay que hallar ninguna otra masa, ni el coeficiente de fricción. Pero van a darse cuenta que, como les digo, no tienen que hallar fórmula, solo tienen que analizarlo y cuando ustedes lo vean ahí la ecuación, ya se van a dar cuenta qué es lo que tienen que despejar. Empecemos con el primer paso. Hagamos el dibujo. Dice que la superficie, si yo veo un U, entonces automáticamente hay una fuerza de fricción. Hay masa, entonces hay peso. Y pongo peso hacia abajo, como siempre. Luego veo que está apoyándose sobre la superficie y hay una normal hacia allá.
Muy bien. Tengo la normal, tengo el peso. Ahora, observen que el peso va hacia abajo, pero como está inclinado, entonces va a haber un peso en Y y un peso en X. Este peso en X yo lo voy a representar aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Como está sobre el eje X, no lo puedo dejar aquí. Esto básicamente viene aquí, ¿ya? Ahora, este va a ser mi peso en X y este otro acá va a ser mi peso en Y. ¿Qué otra fuerza hay para que esto no se baje, no baje de golpe y se quede en equilibrio? ¿Cuál tiene que ser la fuerza opuesta? Entonces la fuerza opuesta a eso tiene que ser la fricción. No hay más. Aquí está. La fricción es opuesta hacia donde quiere irse el cuerpo. Ahora, tengo el ángulo como incógnita, pero todos los demás datos lo tengo. Ahora, yo no sé cómo voy a hallar este ángulo, pero lo que sí sé es que yo puedo analizar los ejes X y Y. Este es X y este es Y. Entonces, hago eso primero y después de eso vemos qué pasa. ¿Ya? Digo, sumatoria de fuerzas en el eje Y, todo esto tiene que ser igual a 0. Veamos qué fuerzas hay en el eje Y. Tengo la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Si va hacia arriba la normal, entonces va a ser positiva. Pongo más N. Primera fuerza. Si el peso va hacia abajo, entonces pongo menos peso en Y. Todo esto igual a 0. Ah, yo necesito la normal, porque el peso en Y lo puedo conocer, entonces pongo normal igual al peso en Y. ¿Qué es el peso en Y? Es masa por gravedad por, vuelvo y recuerdo mi fórmula, es por coseno. Y va a ser masa por gravedad por coseno del ángulo. Miren, conozco la masa, la gravedad, pero lo que no conozco es el ángulo. Aquí lo dejo, ¿ya? Ya he analizado Y y veo que no puedo encontrar la normal. Entonces, el siguiente en analizar tiene que ser X. Digo, sumatoria de fuerza en X va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el eje X? Los veo y digo, el peso en X hacia abajo y la fricción hacia arriba, ¿no? O a la derecha y a la izquierda. Entonces, cualquiera de los dos puede ser positivo o negativo. Digo, peso en X menos fuerza de fricción. Todo esto igual a 0. ¿Qué es el peso en X? Es masa por gravedad por seno del ángulo. Esto que estaba restando pasa a sumar, o si quieren lo podemos dejar aquí. Menos, ¿qué es la fuerza de fricción? Era U por la normal. Así. Todo esto igual a 0. Ahora, ¿a qué era igual la normal? Miren, ya lo tengo aquí despejado. Para eso me sirvió despejar primero el eje Y. Digo, masa por gravedad por seno del ángulo, ¿sí? Menos U por la normal, que es masa
por gravedad por coseno del ángulo. Todo esto igual a 0. Muy bien, ya no puedo ir más. Ya he encontrado todo y lo he puesto en una sola ecuación todo. Ahora, ¿dónde está mi incógnita del ángulo? Está aquí y está aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer aquí es poder factorizar o enviar a un solo lugar todo lo que yo tengo. Vamos a copiarlo a este otro lado. El primero era masa por gravedad por seno del ángulo. Seno de tita menos U por masa por gravedad por coseno del ángulo. Sí, así. Todo esto igual a 0. Ahora miren, cuando ustedes tengan esto, yo voy a pasar todo esto de aquí al otro lado. Masa por gravedad, seno del ángulo, todo esto igual a U por masa por gravedad por coseno. Esto que estaba negativo pasó como positivo. Muy bien. Observen muy bien esto. En ambos lados hay masa y también hay gravedad. Esto se puede simplificar. Porque en ambos lados está multiplicando a lo mismo. Y lo único que me queda, miren, es seno de tita sobre, no, igual a U por coseno de tita. Ahora, cuando ustedes tengan seno y coseno, que se lo van a topar varias veces esto, a esto se le va a llamar identidad trigonométrica. Este coseno que estamos multiplicando pasa a dividir y se me queda así. Seno de tita dividido entre coseno de tita. Todo esto igual a U. Seno sobre coseno en trigonometría es igual a la tangente sobre todo esto igual a U. Y ya hemos visto que si esto es tangente de tita, yo si despejo el ángulo, tengo que colocar tangente menos 1 de U. ¿Cuánto vale U? 0,2. ¿Cuánto vale tita? Tangente menos 1 de 0,2, ¿cuánto es? 11.3. 11.3 grados. Y ya está. Ahora, ustedes me van a decir que no sabían qué fórmula utilizar o no iban a hallar la fórmula, ¿no? Pero miren, he ido de una cosa, me he pasado a la siguiente y cuando ya no he sabido qué hacer, lo único que he hecho es enviar al otro lado. Miren, he enviado al otro lado y ahí se me ha hecho todo más sencillo todavía, porque miren, si a ambos lados hay masa, a ambos lados hay gravedad, se simplifica. Solo que me ha quedado seno igual a U por coseno. He visto seno y coseno y dije, esto puede pasar a dividir y se vuelve tangente. Y con tangente ya puedo hallar el ángulo. Cuando tengan que hallar ángulos en cualquier ejercicio de estática o dinámica, siempre se tiene que volver tangente. ¿Ya? No duden de eso, siempre van a hallar tangente. Ya. Hasta ahí, no sé si me entendieron este ejercicio o no.
De todos modos, lo van a tener esto de acá, la resolución en PDF, y lo voy a subir al grupo más tarde junto con el práctico para que ustedes vean, lo analicen, y como tienen ejercicios resueltos, yo voy a poner los mismos en el práctico, solo voy a cambiar los datos, ¿ya? Y ustedes lo van a practicar y ahí se van a dar cuenta qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Lo van a ir viendo paso por paso. Cuando ustedes lo hagan de pulso y mano, ahí se van a dar cuenta de cómo es que yo lo estaba resolviendo aquí, ¿ya? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿Sí? no entendí muy bien por qué al momento de poner seno sobre seno de tita sobre seno de tita se convirtió en tangente. Eso se convierte por una identidad trigonométrica, ¿ya? Si no entienden eso en su curso pregúntenlo por favor en su curso de matemáticas. Esto lo van a ver en cualquier tabla de matemáticas, y es que seno sobre coseno es igual a tangente, ¿ya? Así. Y coseno, y esto al revés, así, coseno sobre seno es igual a la cotangente. Cada seno, coseno, tangente, todas estas identidades de trigonometría tienen sus, por así decirlo, igualdades, ¿ya? La más usada es esta de aquí. Seno sobre coseno va a ser igual a tangente. Obviamente tienen que ser el mismo ángulo, ¿no? Es tita y tita. Entonces, si este estaba acá multiplicando, pasa a dividir y se queda como seno de tita dividido entre coseno de tita. Como ustedes ya saben que seno dividido entre coseno es igual a tangente, entonces solo reemplazo y de aquí ya es tangente de tita igual a u. Solo tenía que despejar tita, tangente menos 1 de u, y encuentro el ángulo. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿hay alguna duda? Hemos resuelto todos los ejercicios que hemos, bueno, se los he resuelto y les he explicado. Y si están aún siguen un poco inentendibles, a la hora de resolver su práctico, ustedes lo van a ver más a fondo esto de acá, estos ejercicios ejemplos. Y con los ejemplos ya se van a guiar mucho más fácil. ¿Ya? ¿Alguna duda entonces sobre la clase? ¿Sobre este ejercicio o sobre cualquiera de los ejercicios que ya hemos visto? Bueno, parece que no hay ninguna. Entonces nos veremos o nos conectamos el día jueves, digo, día sábado, para resolver el banco de preguntas, y ahí seguramente nos vamos a topar con cosas que hemos avanzado en este curso, en este mes. Y el próximo martes directamente para un examen y entrega de práctico. ¿Está bien? Sí, Claro, profe. está bien. Sí, ya. Si tienen alguna sugerencia de qué más podemos hacer en esta clase,
pueden decirla ahora, todavía nos queda tiempo. Pero si ya están un poco cansados y la verdad, resolver estos ejercicios sí es un poco aburrido a veces y cansador, yo les entiendo. Aún así, ustedes lo ven y a la hora de resolver ustedes su práctico, no van a tener dudas de qué hacer porque van a tener un ejemplo de esto, ¿ya? Y la mejor forma siempre es como que la mejor forma de pelear con un examen o con cualquier pregunta es ya haberla pasado antes, ya haberlo resuelto antes. Automáticamente ustedes van a ver una pregunta igual y van a decir, yo sabía cómo se resolvía esto. Y se van a recordar en sus mentes, ¿ya? Bueno, entonces quedamos en eso. Nos vemos el día sábado para hacer banco de preguntas, ¿sí? Sí, Ya. Bueno, que tengan un buen día. Que termine aquí hasta luego, nuestra profe. clase entonces, ¿ya? Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, profe. James. Gracias. Ya.